Buenos días. Le damos la bienvenida a la Asociación TCA Andalucía, Trastornos de Conducta Alimentaria. Comparecen aquí doña Patricia Alessandra Cervera Valencia, presidenta, y don Jesús Bustos García, vicepresidente. Como saben ustedes, están aquí presentes los portavoces de distintos grupos políticos del Parlamento y tienen para su intervención entre 10 y 15 minutos. Cuando quieran pueden empezar, se pueden quitar la mascarilla para intervenir y hay que darle al botón hablar. Cuando quieran. Vale, muchas gracias por permitirnos estar aquí para poder exponer las necesidades. Voy a hacer una breve exposición de la situación que teníamos en Andalucía, pero primero quiero hacer una pequeña introducción sobre las enfermedades y la situación en la que nos encontramos con los trastornos alimentarios. Las enfermedades relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria afectan cada vez a más personas y a edades más tempranas, siendo discapacitantes y mortales si no reciben un tratamiento adecuado y a tiempo. La Organización Mundial de la Salud ha ubicado a los trastornos de la conducta alimentaria entre las enfermedades mentales de prioridad para los niños y adolescentes, dado el riesgo para la salud que implican. Los trastornos alimentarios afectan a 70 millones de personas en todo el mundo y tienen la tasa de mortalidad más alta de todas las enfermedades mentales. La Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria alerta que más de 400.000 personas en España están sufriendo un trastorno de este tipo y que la edad de inicio ha bajado en torno a los 12-13 años de media. En Andalucía, la población afectada superaría la cifra de 70.000 personas y, considerando al núcleo familiar directo, a más de 200.000 personas que están sufriendo las consecuencias de esta enfermedad. Si no se recibe un tratamiento temprano y eficaz en unidades específicas, el avance de la enfermedad supone un deterioro irreversible para las personas afectadas, también para las propias familias, en las que se producen separaciones, divorcios, hermanos y un sinfín de situaciones discapacitantes y de familias que quedan expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad. Especialmente resultan afectados los profesionales de la salud que no cuentan con los recursos adecuados para dar una respuesta eficaz a estos trastornos y que en la mayoría de las ocasiones sufren en primera persona la impotencia de no poder dar el tratamiento necesario a sus pacientes. Este tratamiento indispensable se basa en la atención sanitaria coordinada de un equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos clínicos, internistas, nutricionistas, endocrinos, trabajadores sociales, terapeutas, personal de enfermería especializado en salud mental, todos ellos con formación específica, debido a todos los ámbitos de la persona que son afectados por la enfermedad y a la complejidad de la misma. Los casos más graves requieren una hospitalización completa para luego pasar a un régimen de hospital de día y posteriormente consulta ambulatoria. Un circuito asistencial integrado en un espacio diferenciado que atienda de modo específico las necesidades de tratamiento según la fase de la enfermedad y que garantice, por tanto, la integración real y efectiva de la persona en su entorno familiar y social, de un modo progresivo que permita la recuperación efectiva y no ficticia de la enfermedad con las recaídas que esto conlleva y los costes asociados a la misma. Pues bien, ¿qué situación teníamos? Situación previa, digo 2019 porque fue la fecha en la que inicié la campaña para pedir fue una petición, una recogida de firmas, para pedir esta unidad especializada en Andalucía y que coincidió con el cambio de legislatura. En Andalucía no teníamos unidades especializadas en la sanidad pública andaluza. En el documento 2 que se acompaña al dossier es un mapa, ahora mismo están integradas los puntitos, estos serían las dos unidades que hay en Andalucía, pero como podemos ver aquí, previo al 2019, no había nada en Andalucía, en el resto de comunidades autónomas llevaban décadas funcionando. Difícil entender el por qué vivíamos esta situación aquí en Andalucía, siendo la comunidad autónoma con más población. Vamos a levantar un poco la alfombra para ver un poco qué hay debajo, que fue el trabajo que hemos estado haciendo. Yo empecé, lo primero que hice fue pedir y buscar datos, primero al SAT, después al Ministerio de Sanidad, después los estudios de prevalencia, las estimaciones, y me di cuenta que las cifras no coincidían. Las primeras cifras que ofreció el SAT hablaban de 700 casos, el Ministerio de 7.000, las siguientes del SAT, una vez que ya especifiqué los códigos del manual diagnóstico, ya estábamos hablando de 30.000, y las estimaciones apuntan a 70.000 personas afectadas en Andalucía. El baile de cifras no es baladí. Aquí en la tabla de datos, que se adjunta como documento número 3, podemos ver desagregadas por provincia y por trastorno alimentario. Estaría la bulimia, la anorexia
El TCANE sería el trastorno de conducta alimentaria no especificado. Aquí estaría el trastorno por atracón. Y bueno, podemos ver eso, 30.536, pero todavía aquí hay una cosa que nos extraña, porque si nos damos cuenta, los casos estimados son más del doble de los últimos datos que tenemos del SAT. Ahora diré por qué. Tenemos como documento 4 una publicación del año 2017, cuando se pidió aquí también en sede parlamentaria que se crearan estas unidades. La consejera en su momento, Marina Álvarez, la consejera de Sanidad, de Salud, pues decía que no había unidades, ni se preveían, porque atendiendo a la incidencia y prevalencia de dichos trastornos no estaba ni clínica ni epidemiológicamente se justificaba. Yo me pregunto qué cifras se estarían usando una y otra vez. Y así estuvimos en Andalucía, año y año, ofreciendo parches asistenciales y cronificando una grave enfermedad. Como decía antes, al ver las cifras, las estimaciones, porque son más del doble, nos damos cuenta que siguen faltando en esos datos personas afectadas con trastornos de la conducta alimentaria. Y aquí vamos a ver, como documento 5, tenemos es un mapa donde vienen los centros privados, que serían los puntitos rojos que hay aquí en Andalucía. Si nos damos cuenta, se concentran sobre todo en Sevilla. Aquí no tenemos en cuenta, no se han tenido en cuenta todos los tratamientos en psicólogos privados, que también hay que decir que en la mayoría no son psicólogos clínicos, en la mayoría de los casos. Vamos a ver cuál ha sido el tratamiento de los trastornos alimentarios en Andalucía por el sistema sanitario público. Primero, la entrada se hacía al sistema a través de pediatría o medicina de familia, a veces de otras especialidades o incluso por urgencia. Con suerte se hacían las derivaciones a salud mental comunitaria. Digo con suerte porque ante la falta de formación específica en atención primaria y resto de especialidades se han retrasado muchísimo los diagnósticos de TCA, agravando los cuadros clínicos. En salud mental, las citas ante la saturación de pacientes se daban cada 2 o 3 meses de unos 30 minutos de duración de media. Esto no servía ni ha servido para nada, en casos que no son leves, que son la mayoría. Los ingresos, si son menores, se han realizado en pediatría, si existían en la provincia unidades de salud mental infanto-juveniles, y cuando son mayores de edad, siempre de forma voluntaria, ingreso en cualquier planta hospitalaria, endocrinología, cardiología, urología, medicina interna, bueno, las plantas en cualquiera. Alta hospitalaria, sin continuidad de tratamiento y situación de necesidad de ingreso a los pocos meses de este alta. Cronificación y hospitalismo de la persona. Se han tenido que acudir a urgencias en distintas ocasiones, pues bien por alteraciones electrolíticas, desnutrición severa, deshidratación, pérdida de conocimiento, infecciones por la debilidad del sistema inmune, dolores agudos, ataques de ansiedad, intentos de suicidio, taquicardia, etcétera. ¿Qué provoca todo este peregrinaje infructuoso por el sistema sanitario, además de la cronificación y agravamiento de la enfermedad? Pues lo primero que provoca es el abandono del supuesto tratamiento y la fuga a la privada de aquellos pacientes con familias que tienen poder adquisitivo o familias que se ven obligadas a endeudarse y sin resultado en los casos más graves, para los que los centros privados no están preparados. Este abandono del sistema sanitario o directamente la no entrada al mismo provoca que los datos de salud de la población andaluza con algún trastorno alimentario no reflejen la realidad. La ausencia de este tratamiento real y la necesidad urgente del mismo, por la gravedad y edad de las personas afectadas, está provocando el auge de estos tratamientos en centros privados, con todo lo que esto supone. Ante esta situación tenemos que plantearnos la siguiente pregunta: ¿son los trastornos alimentarios un buen negocio? Y aquí se acompañan, como documento 6, esto es del año 2017, el Fondo de Inversión Magnum se lanza por los centros contra la anorexia y la bulimia. Los centros médicos privados especializados en los tratamientos de anorexia y bulimia están de moda entre los centros de inversión. A continuación, tenemos que Corian, este es el gigante francés que se dedica, que lleva todas las residencias geriátricas, adquiere ITA Salud Mental, porque ITA se dedicaba en un principio a los trastornos exclusivamente alimentarios, Instituto de los Trastornos Alimentarios, pero cuando lo compró el Fondo de Inversión Magnum se dedicó a la salud mental.
Corian adquiere ITA Salud Mental y sus más de 35 centros en toda España. La facturación prevista para el año 2021 es de un total de 50 millones de euros. Como documento, los dos documentos siguientes, 8.1 y 8.2, sería el coste. Aquí tenemos tratamiento de trastornos. Este documento primero es del centro de ITA ABB Sevilla. Y tenemos la primera tabla, la modalidad de tratamiento, hospital 24 horas, 4.000 euros mensuales. Hospital de día completo, 2.400 euros mensuales. Y a continuación un centro, otro presupuesto de un centro de Granada que no tiene hospitalización, que serían 2.300 euros mensuales. Estamos hablando de tratamientos que duran de media de 4 a 5 años si todo va bien. ¿Qué pasa además con la anomalía? Porque aquí tenemos otra cuestión. Cuando las familias acuden a estos centros privados, desesperados, para poder recibir alguna ayuda para su hijo, pues resulta que se le ofrece un seguro escolar. O sea, la posibilidad de solicitar el seguro escolar que financiaría parte de ese tratamiento. El seguro escolar, si recuerdan, son esos 1,12 que se paga con las matrículas oficiales para aquellos estudiantes desde a partir de tercero de la ESO hasta los 28 años de edad. Pues bien, este seguro tiene unos requisitos, tiene que estar un año previo matriculado, etcétera, etcétera. ¿Qué cubre este seguro escolar? Cubre hasta 2 años de tratamiento en hospital de día o en ingreso hospitalario y 1 año máximo de tratamiento en ambulatorio. Son unas tarifas que están acompañadas como documento 10, estos datos los pedí también al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Hay unas tarifas que están aprobadas y vamos a observar en el documento 10 al final una anomalía, porque los ingresos de esta cuota son de unos 7.837 euros, son datos para el año 2018. Los gastos, 20.391.000, y la prestación de neuropsiquiatría, que es la que cubre los trastornos alimentarios, 19 millones, más de 19 millones. El porcentaje sobre el total de los gastos de 95,39%. Está cubriendo este seguro escolar que, si observan, es completamente deficitario. Pues bien, tenemos unas declaraciones, también una publicación que se acompaña como documento 9, de que el 70% del seguro escolar, en este caso habla solamente de los casos de anorexia en Barcelona y Madrid. ¿Qué sucede con el seguro escolar? Que aparte de los requisitos y que hasta los 28 años, es otro parche más y aún más cruel, ya que muchas pacientes tienen que dejar el tratamiento a medias porque la familia no tiene capacidad económica para continuarlo cuando termina la prestación. Además, los datos de la memoria del hospital, un hospital público de trastornos alimentarios de Barcelona, habla que la franja de datos para el año 2020, la franja de edad oscila entre los 15 y 58 años, siendo la media 28,3 años. Ya hemos visto que el seguro escolar cubre hasta los 28 años y además tienen que estar estudiando. En cuanto a la severidad, nuestros pacientes presentaron en 2020 una elevada complejidad y gravedad, y con una media de enfermedad de 9,9 años de duración, la media de las personas que han sido atendidas en esta unidad. Pues bien, ante este escenario y en una sala de urgencias con mi hija en un estado muy grave, inicié la petición, como he comentado antes, en la campaña de Chen. Y a través de los medios de comunicación. Como saben, en menos de 3 meses entregamos más de 300.000 firmas y la Consejería de Salud anunció la creación de dos unidades, una en Andalucía Oriental y otra en Andalucía Occidental. Aquí viene un cronograma, o sea, una cronología con la situación que tenemos ahora aquí en Andalucía. La situación actual. ¿En qué situación nos encontramos más de 2 años después? En diciembre de 2019 se abrió la primera unidad en Málaga. Esta iba a atender a la parte oriental. Ahora mismo solamente funciona con consultas externas y hospital de día. Hablamos de unas 12-15 plazas de hospital de día. Aún está pendiente la hospitalización, que la última fecha que se nos dio fue para este mes, para noviembre. En julio de 2020 se abre una segunda unidad en Granada. Nos quedamos todos sorprendidos porque coincidió, lo anunció el presidente de la Junta tras un consejo de gobierno que se celebró en Granada, que iba a ser la segunda unidad, la de Granada, porque allí estaba empezando a funcionar un hospital de día. El 30 de septiembre entra en funcionamiento la hospitalización con 6 camas. A partir de este momento va a ser la unidad que va a atender a Andalucía Oriental, es decir, nos encontramos con 2 unidades en la zona oriental, teniendo que atender Málaga a una población estimada de 50.000 casos aproximados y la de Granada unas 20.000 personas, unos 20.000 casos estimados.
Bueno, no hace falta decir que los espacios y servicios son completamente insuficientes para toda la población afectada en Andalucía, sin tener en cuenta que todos los profesionales están alertando del aumento alarmante de casos con motivo de la pandemia y del agravamiento de los casos existentes. Aquí tenemos también algunos documentos para cuando quieran verlos. Y antes de dar la palabra al vicepresidente de la asociación, y haciendo uso de la frase que me acompaña desde el principio en esta ardua batalla, lo personal es político, he acompañado la evolución de la enfermedad de mi hija, quien por desgracia ha sufrido y está sufriendo con tan solo 23 años y una discapacidad del 70% a causa de la anorexia, las consecuencias de este, permítanme decir, abandono asistencial. Con el ruego a su señoría de que hagan todo lo que esté en sus manos para que ninguna niña, ningún niño, como era mi hija, discúlpenme, cuando empezó con 13 años, tenga que pasar por lo que ella. Ni una más, ni uno más. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jesús. Y bueno, lo primero quería agradecer a día de hoy lo que se ha conseguido desde el 2019 aquí, que son las dos unidades que existen, tanto en Granada como en Málaga. Entonces, yo le voy a exponer las necesidades que a día de hoy se tienen. O sea, lo que se ha conseguido es bastante, pero aún todavía hay que conseguir más. Entonces, a día de hoy estamos pendientes y se supone que el inicio de la hospitalización en Málaga es en breve, se supone que es para este mes, y no ya diciembre. Y lo que sí quedaría es la creación de una unidad de referencia para Andalucía Occidental. A día de hoy Málaga absorbería prácticamente a menores de edad toda la población de Andalucía. Entonces, lo que se ha conseguido no es poco, pero se necesita todavía más, una unidad para Andalucía Occidental. Esos centros pues deben de estar para que funcionen efectivamente consultas externas, que sería para casos menos graves, hospitalización de días y en este caso hospitalización 24 horas, que es lo que se tiene en Granada y se va a conseguir en Málaga. También se debería de dotar a todas las provincias por lo menos de un hospital de día. O sea, al final el tema de un hospital de día para una chica que vive en Huelva y que a día de hoy solo existe en Málaga y en Granada, eso es inviable. Llámese Huelva, llámese Cádiz, llámese Almería. Un hospital de día donde chicas o chicos, que también los hay, van de 9 a 5 de la tarde, o sea, eso es inviable para una familia que vive fuera de esa provincia. Entonces, sí es algo que se necesitaría por lo menos en todas las provincias. Con lo cual, con eso me voy al punto 5 de las necesidades que tenéis vosotros, y es corregir las desigualdades territoriales que hay en todo esto. Sí se necesita también una especialización por parte de todos los profesionales. O sea, a día de hoy, yo les cuento el caso mío en Málaga. Mi hija está en el materno, donde allí los profesionales que existían eran profesionales muy válidos y muy cualificados en el área en la que estaban. Ella estaba en una planta que no era especial para esto. Entonces, al final se necesita que este personal que está con estas chicas estén formados, estén especializados, y lo que sí hay que insistir también es en investigación. La investigación al final nos lleva a un buen desarrollo y un buen funcionamiento de todo, con lo cual la investigación es un punto importante en el que hay que hacer bastante hincapié. Estas unidades sí deberían de tener, o sea, a día de hoy la de Málaga lo tiene, hay algunas carencias, pero que no sean todos solo psiquiatras y psicólogos. Al final debe de haber nutricionistas, endocrinos, ocupadores ocupacionales o terapeutas, trabajadores sociales, todo esto. Luego el número de profesionales, pues bueno, debe ser el suficiente. A día de hoy está todo cogido con pinzas y se necesitan más profesionales, y evidentemente que estos profesionales estén formados. Luego también se necesita la elaboración de un censo de personas con trastornos de la conducta alimentaria, actualización del proceso asistencial integrado y una detención temprana. Para esto es importante formar a todos los pediatras que están en esto. O sea, yo os cuento otro caso. Yo la primera vez que llevé a mi hija, cuando la llevé a urgencia, a mí me dijeron que mi hija tenía inapetencia alimentaria.
¿Qué ocurre con todo esto? Si la primera línea de fuego que tenemos no está no formada, sino informada, o formada e informada, al final, hasta que se detecta esta enfermedad, pasa un tiempo que es bastante importante. Entonces, formar a la atención primaria de que tienen que tener una cierta formación en todo esto, para detectar lo antes posible los casos. Así conseguimos, evidentemente, que haya un tratamiento sin demoras y conseguimos que todo funcione bastante mejor. Todas estas necesidades que tenemos o carencias, al final todo esto provoca una serie de tanto gastos emocionales como económicos. Al final son familias desestructuradas, pérdidas de jornadas de trabajo. Todo esto ocasiona un costo a nivel familiar bárbaro. Entonces, por eso insisto en que tiene que haber una atención desde primaria, pues que se detecten los casos de enfermedades. Luego les adjunto el documento, el número 20 que tenéis, que todo esto está un poco descrito con más descrito. Y por último les adjunto un informe, o bueno, no, miento. El documento número 21 es la situación de los psicólogos que tenemos a día de hoy por el sistema sanitario en la comunidad, bueno, en toda España. En este caso, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tenemos el ratio menor de profesionales por número de habitantes. O sea, no es compararnos con otras, pero por lo menos estar en la media. Entonces, a día de hoy, el número de profesionales por habitantes es el menor de toda España. Y por último, sí le adjunto un documento de un investigador que sí le recomiendo en que lo lean, que colabora con nosotros, con la asociación, en donde, pues bueno, al final insiste en que la investigación es uno de los puntos principales en todo esto. Investigando, pues conseguimos al final tener más conocimiento de todo, más formación de profesionales y bueno, lo que repercute al final en la salud de estas chicas.